El momento presente es el único momento que tienes. Haz de la hora el centro de tu vida. Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de Psicólogos Princesa. Si es tu primera vez aquí, puedes vernos en nuestros canales de YouTube y Spotify, y si es de tu interés y compartes, nos haces un gran favor. Yo soy Ana Millán, directora de la Escuela de Psicología, codirectora de Psicólogos Princesa, y hoy tengo el placer de presentar a dos de nuestros alumnos, Agus del Campo y Paz Sánchez, que llevamos varios meses compartiendo en la escuela. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, un tema que llevamos mucho tiempo, ¿no?, dándole vueltas, y que es verdad que está como muy de moda, pero también hay mucha desinformación, es el tema de mindfulness y autocompasión. Y bueno, la verdad que nosotros en las sesiones hemos hablado un montón de veces, hemos investigado, hemos visto estudios, hemos dado muchas vueltas, ¿no? Y al final consideré que era muy importante tratarlo aquí, porque no solamente en el público general, sino también dentro del mundo de la psicología hay un montón de desinformación, pero sin embargo se oye por todos sitios, ¿no? ¿Por qué está tan de moda este tema, chicos? Bueno, yo creo que el mindfulness ofrece herramientas para manejar el estrés, para manejar la ansiedad y en general pues para mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Yo creo que está tan de moda precisamente porque vivimos una sociedad pues cada vez más caótica, más acelerada, en la que no tenemos un momento para tomarnos un respiro y centrarnos en nosotros, o incluso de vivir el momento presente, que como bien has dicho, pues es el único momento en el que vivimos constantemente. Yo creo que tanto el estrés como la ansiedad son pandemias silenciosas que afectan a una gran parte de la población. De hecho, un estudio de este mismo año pues indica que un 59% de las personas de la población española sufren estrés y un 23% ansiedad. Esto al final lleva a problemas de diversa índole en todo el funcionamiento, o sea, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, conductual, social. Entonces, al buscar soluciones a estos problemas, pues la gente encuentra en el mindfulness una solución barata, flexible, de fácil acceso y sobre todo con una gran evidencia científica. Sí, efectivamente, el mindfulness se ha vuelto muy popular en los últimos años y es porque responde a una necesidad real de nuestra sociedad, que es frenar un poquito, bajar el ritmo, conectar con el presente. Entonces, bueno, es necesario. Y también cuenta con un gran respaldo científico. De hecho, en 2021 se hizo una revisión de una gran cantidad de artículos que ponían a prueba el mindfulness y se encontró que efectivamente tiene beneficios para la salud física, la salud social y la salud mental. Por ejemplo, mejora casos de depresión, ansiedad, insomnio. Es útil para favorecer las conductas prosociales, que son aquellas que nos sirven para ayudar a los demás, e incluso ayuda con el dolor crónico. Y realmente hay una larga lista de mayores beneficios que tiene el mindfulness. Entonces, con todos estos beneficios y todas estas pruebas de que funciona muy bien, puede ayudar a muchas personas. Es que realmente, o sea, parece que lo tenemos todo a la mano, pero lo que pasa es que al final realmente sí que ha incrementado la demanda de salud mental, porque hay tantas cosas que la verdad es que el síntoma que más vemos, ¿no?, más que la depresión, que también está ahí, que es la otra cara de la misma moneda, pero ansiedad y estrés es una cosa que estas estadísticas están ahí, pero que es que yo creo que incluso es más alto, ¿no? Porque al final siempre hay un momento en el que uno siente un momento de estrés, a no ser que vivas en mitad del campo, hay un punto en el que en la vida en la que vivimos es como que casi que te ves abocado a subir tu ritmo, el equilibrio entre descanso, ¿no?, y actividad, pues como que la homeostasis se pierde. Y el tema de los problemas psicosomáticos
que se ha incrementado muchísimo, ¿no? Las sensibilizaciones del sistema nervioso, la mayoría de veces tiene que ver con eso, ¿no? Con estar sometido a veces a un trauma específico, pero muchas veces a situaciones que son sostenidas, ¿no? de estrés. Y es por eso, ¿no? que el mindfulness se hace como tan importante, ¿no? Pero claro, el tema es que hablamos mucho de esto, igual que no sé si os pasa, ¿no? Que los pacientes dicen, pero es que yo no tengo tiempo de hacer mindfulness o eso no va conmigo, ¿no? Vamos a hacer una aproximación, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Vale, bueno, pues el mindfulness, para empezar, viene del budismo, donde tradicionalmente pues, se habla de estados meditativos. Ya es en el año 1979 cuando Jon Kabat-Zinn pues, coge todo ese conocimiento y lo adapta a un contexto y a un lenguaje occidental. Lo llama mindfulness y crea un programa de 8 semanas que es el famoso MBSR. Pero al final mindfulness, una traducción aproximada al castellano, pues podría ser atención plena o conciencia plena. Y la definición pues, más consensuada es la de Bishop, de 2004, que viene a decir algo así como que es un estado de conciencia centrado en el presente, no juzgadora, no elaborativa, en la que cada pensamiento, sentimiento, sensación que surge en el campo atencional pues es simplemente aceptada tal y como es, ¿no? Entonces el mindfulness lo que viene a ser es como una manera de vivir nuestra vida de una forma más consciente en cada momento. De hecho, el mindfulness contrapone dos puntos de vista. Por un lado tendríamos un modo orientado a la acción, que es, digamos, automático, piensa en términos de pasado y de futuro, se aburre constantemente, siempre está buscando algún estímulo y tiene en cuenta que los pensamientos son reales, ¿no? Pero por otro lado tenemos el modo orientado al ser, que esto es lo que propone el mindfulness, y esto sería todo lo contrario, o sea, sería pues una forma de vivir la vida de manera intencional, centrada en el presente, que nos conecta con la experiencia y que tiene en cuenta que los pensamientos son procesos mentales, que es realmente lo que son. Justo, o sea, que los pensamientos son reales, pero no es la realidad, ¿no? Que muchas veces es lo que confundimos, nos creemos nuestros propios pensamientos y al fin y al cabo los pensamientos son unas gafas que nosotros nos hemos construido para entender el mundo, pero en realidad no son el mundo, ¿no? Y de ese modo orientado al ser y del modo orientado a la acción, es verdad que ambos son útiles, ¿no? Porque está claro que hay problemas que tenemos que resolver, está claro que el día a día nos requiere ponernos muchas veces en la acción, pero lo que pasa es que parece que ahora ese modo orientado al ser como que no está permitido, ¿no? Como que no es productivo, que no funciona en esta sociedad en la que vivimos y al final se hace difícil porque es que perdemos la homeostasis, o sea, el ser humano necesita acción y necesita descanso, pero también una cosa es la acción compulsiva y otra cosa es la acción desde el propio ser, ¿no? Desde el estar conectados. Yo, para explicar el mindfulness de manera simple, digo que es la práctica de prestar atención plena al momento presente, con curiosidad, con apertura y sin juicios. El mindfulness lo que nos invita es a observar el momento presente, lo que está ocurriendo dentro y lo que está ocurriendo fuera. Y lo realmente importante de la práctica no es tanto hacerlo perfecto, sino poner intención, poner humildad. A la hora de practicar mindfulness tenemos dos formas. Una es la manera formal, en la que entrenamos nuestra atención, y eso se hace a través de meditaciones, ya sea sentado o caminando, a través del yoga y a través de técnicas como el escaneo corporal. Y luego está la práctica informal, que es la que podemos ir incorporando en nuestro día a día, que simplemente es prestar atención a nuestro cuerpo, tomar respiraciones conscientes, ver cómo nos estamos sintiendo. Realmente es muy sencillo incorporar el mindfulness a nuestras vidas. Claro, porque esto también pasa mucho, ¿no? Y es,
Bueno, pues te vendría bien mindfulness y entonces te dicen los pacientes, ya, pero es que yo no tengo tiempo para nada, mucho menos para sentarme 20 minutos, no tengo paciencia. Entonces, punto uno, bueno, yo lo entiendo, pero punto uno es el tiempo es una cuestión de prioridades, ¿no? Y luego, que es que muchas veces, o sea, yo solamente me he sentado a hacer mindfulness como lo que viene siendo la parte formal, ¿no? En la pandemia porque había mucho más tiempo. Luego, pues muy poco. A lo mejor aprovecho que estoy haciendo algún estiramiento y entonces en vez de estar con un estiramiento y con la tele o con un programa y tal, pues es simplemente estás con tu cuerpo y con tu atención. Pero es que mindfulness no es solo eso, ¿no? O sea, esa es la práctica formal que se llama. Realmente ese es el camino para entrenar la atención, para llevarlo a tu día a día, que es lo que se llama la práctica informal, que es el verdadero, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque nosotros no somos monjes budistas que estamos en el Tíbet contemplando la naturaleza, nos gustaría de vez en cuando, pero no lo somos, pero es verdad que se puede integrar en nuestro día a día con esa práctica informal de si yo voy en autobús al trabajo o incluso voy en coche, ¿cómo puedo sacar 10 minutos más o 20, depende de donde uno viva, ¿no? Para ir andando y en ese ir andando, simplemente ir andando? Eso es mindfulness. Es que a veces parece que lo hacemos mucho más difícil, ¿no? De lo que realmente es y parece que no va con nosotros cuando realmente yo creo que lo que tenemos que transmitir es en esta sociedad en la que vivimos, la nuestra, la occidental, cómo incorporamos ese estado, ¿no? Y luego también lo que pasa es que efectivamente hay muchos bulos y muchos mitos, hay desinformación por sobreinformación como en todos los temas. Y sí queríamos nombrar pues cuáles son los mitos o los bulos que siempre te dice la gente y los pacientes. No, yo no hago mindfulness, ¿por qué? ¿No? El uno sería porque el mindfulness sirve para relajarse, es decir, como que el objetivo del mindfulness es relajarse. Bueno, pues el mindfulness no es una técnica de relajación, ni mucho menos. Sí que es verdad que uno de los beneficios que se pueden obtener es pues, vivir una vida un poco más relajada, ¿no? Con una mente más clara, pero sería quedarse en la punta del iceberg. Los beneficios que te puede ofrecer el mindfulness van mucho más allá que simplemente la relajación. Y de hecho no siempre es relajarse, porque si yo estoy en un estado mindfulness cuando lo estoy pasando mal, que también se utiliza, ¿no? Un estado mindfulness cuando yo lo paso mal tiene que ver con, como tú dices, ¿no? La mente clara, el no autoengañarme y decir, vale, me siento triste porque no he conseguido esto que quería, porque estas expectativas no se han cumplido. Y mindfulness es, en vez de salir corriendo y hacer una acción compulsiva, realmente es aceptar que me estoy sintiendo triste. Esto también es. Entonces, no siempre es relajarse. De hecho, la mayoría de las veces no es así, pero la relajación surge de aceptar lo que es, ¿no? Y de no tratar de irse corriendo a otro lugar, ¿no? Eso es. Hay otro mito que dice que el mindfulness es dejar la mente en blanco. Sí, efectivamente. Una de las ideas más comunes es que el mindfulness consiste en dejar la mente en blanco. Sin embargo, no se trata de eliminar nuestros pensamientos. Porque no podemos, sobre todo. Efectivamente, la mente por naturaleza piensa y eso está bien, no pasa nada. Simplemente es que cuando estemos practicando, cuando nuestra mente se vaya o surjan pensamientos, volvemos al momento presente con amabilidad y ya está. No es eliminar pensamientos, sino relacionarnos de otra manera con aquello que pasa en nuestra mente. Claro. Es que a día de hoy, no sé a día de mañana si hay alguna IA, algún electroshock que te deje la mente en blanco, pero a día de hoy no se puede, por suerte, porque no sabemos si no, quizá la especie humana desaparecería, pero realmente no se pueden eliminar los pensamientos, lo único que se puede es volver, ¿no? Por eso la práctica de la atención a la respiración es pues entrenar en, bueno, pues eso, tú estás pensando y es vuelvo la atención a la respiración, te viene una idea, vuelvo la atención a la respiración, ¿no? Hay otro mito también bastante común que tiene cierto sentido, pero que sigue siendo un mito, y es que el mindfulness es una práctica religiosa. Sí, bueno, puedo entender esta controversia, ¿no? Esta confusión. A ver, el mindfulness al final viene del budismo, y el budismo como tal, pues puede ser entendido bien como una religión no teísta, que no cree en ningún dios,
pero también puede ser considerada como una filosofía de vida que nos conecta de una forma más directa con la realidad. Y de hecho es precisamente desde este punto de vista donde surgen las técnicas del mindfulness que nos ayudan con nuestro desarrollo personal, con nuestro bienestar y que bueno, al final todas ellas tienen una gran evidencia científica. Exacto, es decir, sí es verdad que la meditación, ¿no? Más ampliamente surge del budismo y que luego, como tú decías, Agus, es John Kabat-Zinn, que es un americano, como siempre, ¿no? El que lo trae a estos términos más occidentales y le pone este nombre que es más sugerente, pero realmente no tiene nada que ver con la religión. El mito 4, el mindfulness no es para mí, soy demasiado nervioso. Sí, a veces se piensa que el mindfulness es para personas que son muy tranquilas o bien que tienen mucho tiempo libre. Y realmente es para todos y de hecho, si eres bastante nervioso o si estás muy ocupado, te viene muy bien tener ese momento de calma y de conexión en medio de tu apretada agenda. De hecho, es que no necesitamos mucho tiempo, simplemente con unos minutitos al día que estén bien aprovechados es suficiente para empezar a obtener los beneficios del mindfulness. Justo. De hecho, precisamente la gente que es más nerviosa es la que más se beneficiaría, por eso a mí me interesa tanto el mindfulness, ¿no? Y bueno, mito 5, el mindfulness es una moda. Es una moda. Sí que es cierto que durante los últimos años pues, la práctica del mindfulness ha ido creciendo, eso es verdad, pero ha ido creciendo con un sentido y es que hay una fuerte evidencia científica detrás. Se han ido haciendo estudios y se ha comprobado que realmente esta práctica funciona. ¿Pero qué es una moda? Bueno, si es una moda que se quede, en realidad, yo no tengo ningún problema. Pero al final es una práctica que no es de ahora, o sea, es una práctica que se lleva realizando durante más de, 2500 años solamente. Justo, es verdad que está de moda, pero porque la sociedad lo requiere, ¿no? Lo que hablamos muchas veces que, claro, la cultura occidental ha cogido estas prácticas de la cultura oriental para compensarse, ¿no? Es decir, todo ese modo acción, al final, ¿por qué en la psicología, por ejemplo, entran ahora las terapias de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness? Porque realmente la psicología lo que hace es traer movimientos, ¿no? y operativizarlos para someterlos al método científico que responden a problemas que existen en la actualidad. Entonces, sí está de moda, pero está de moda porque realmente tiene un sentido, ¿no? Y luego el último mito, Paz, es mito 6. El mindfulness es para personas con problemas. Cuando esté estresado ya lo haré. Sí, efectivamente hay quien piensa que el mindfulness es para personas que o bien tienen problemas de salud mental o bien tienen un momento difícil, pero no, realmente es para todos. Cualquiera que quiera beneficiarse del mindfulness puede hacerlo. Que quieres mejorar tu estrés, puedes hacerlo. ¿Quién no está estresado hoy en día? Tiene muchísimos beneficios y sirve para una gran cantidad de personas y situaciones. Justo. Y de hecho yo creo que es importante decir también que el mindfulness es un entrenamiento. No es que yo lo hago y lo dejo de hacer como el que, no sé, como el que va a la compra o como el que se va de fiesta un día para ponerse contento, ¿no? O sea, es verdad que a nivel puntual sirve, pero en realidad es un entrenamiento, ¿no? Es entrenar la mente en saber conectar otra vez con uno mismo, saber conectar con las sensaciones que uno tiene, saber conectar con las emociones, saber volver, a ver, como que el pasado es importante porque nos hace aprender, ¿no? Y analizar el pasado, darle una vuelta para no caer otra vez en los mismos errores, para, bueno, para conocernos, para predecir un poco ciertas cosas del mundo y el futuro también, porque claro, si solamente pensamos en el presente, pues hay un punto que en el largo plazo también es importante, ¿no? En medio y largo plazo. Pero lo que pasa es que ahora hay una predominancia, o sea, el cerebro está constantemente, está desequilibrado, está mucho en el pasado, mucho sobre todo en el futuro y muy poco en el presente. Entonces, no es que digamos que no hay que pensar en el futuro, ni que hay que olvidarse del pasado porque es imposible, pero es una cuestión de compensar y de que sobre todo también esa parte como de expectativas, ¿no? De yo tengo que conseguir, yo tengo que, no sé, mucha gente, no sé si veis en consulta, que
está constantemente en el, no sé, yo, pues eso, no sé quién tiene, yo tendría que haber tenido, yo en su momento me pasó esto, es que no sé qué va a ser de mí en el futuro, es que tengo estos planes, ¿no? Y todo eso está bien, pero cuando realmente perdemos de vista que lo que sí tenemos, ¿no? Por lo que tenemos que agradecer, lo que sí tenemos, lo que sí que podemos disfrutar, que en realidad normalmente son cosas como mucho más pequeñas de las que pensamos, es cuando pues es lo que da lugar a un montón de enfermedades mentales, no estar mucho en el pasado, más a la depresión, y estar mucho en el futuro, más también a trastornos ansiosos, ¿no? Y luego está el tema que también está, entre comillas, de moda, porque yo creo que también es muy importante, que es el tema de la compasión y la autocompasión. ¿Qué significa y qué es esto? Bueno, pues si acudimos a la definición de la Real Academia, podemos encontrar una definición del estilo de pues un sentimiento de lástima que se tiene hacia una persona que está sufriendo una desgracia. Yo creo que, como otros tantos conceptos dentro de la psicología, hace falta una redefinición, porque la compasión no va ni de sentir lástima ni de victimizar, porque eso nos posiciona, nos coloca en una posición de superioridad frente al otro. La compasión al final viene del amor, es un sentimiento que viene de ver sufrir a alguien y que además nos despierta un deseo de ayudar a esa persona. Entonces la compasión es como una motivación que orienta la conducta humana. De hecho, digamos que hay diferentes direcciones, ¿no? La compasión puede ser de uno mismo hacia los demás, pueden ser de los demás hacia uno mismo, o de uno mismo hacia uno mismo. Y esto es lo que hace referencia a la autocompasión. ¿Y qué es la autocompasión? Pues es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad con la que tratarías a una persona que ves que está mal, ¿no? Y es que es curioso porque la gran mayoría de personas pues tratamos a los demás mucho mejor de lo que nos tratamos a nosotros mismos, dejándonos de lado muchas veces. Sí que es cierto que hay una minoría, posiblemente de corte narcisista, que se tratan mejor a ellos que a los demás, pero en realidad no es ni una cosa ni la otra. Lo suyo sería una equidad, tratarse a los demás y a nosotros mismos con la misma compasión. Justo. Parece que si le pasa algo a un amigo no pasa nada si tú tienes parte de responsabilidad, pero aprendes, ya lo harás mejor otra vez, lo tratamos con cariño, con acogimiento, y a nosotros nos damos con la fusta. Bueno, en cuanto a la autocompasión, según la investigadora Kristin Neff, que es referente en este campo, la autocompasión tiene 3 pilares y creo que es importante mencionarlos. 1 es la bondad hacia uno mismo. 2 es la conciencia de que el sufrimiento es una experiencia humana compartida, es decir, todos alguna vez sufrimos y la mayor parte de las veces sufrimos por cosas similares, podemos entendernos entre nosotros. Y luego el mindfulness, precisamente la atención plena, que es aquello que nos va a permitir reconocer nuestro dolor. Como bien decía Agus, a menudo se malinterpreta el concepto de autocompasión y se confunde con victimismo o autoindulgencia, pero hay que tener en cuenta que el victimismo, la autoindulgencia, ese tipo de cosas nos llevan a una posición en la que estamos bastante pasivos. Simplemente evitamos el dolor completamente o nos aferramos a él. Y la autocompasión va de algo muy diferente, que es algo que implica movimiento, implica actividad, es buscar observar el dolor y atenderlo, como haríamos precisamente con un ser querido. Podemos incorporarlo también con gestos muy, muy sencillos, como hablarnos con cariño en un día malo, si hay algo que nos preocupa, también pues hablar con alguien a quien apreciamos. Un día que estemos muy estresados, pues salir a caminar y tomarnos ese ratito. Realmente, si unimos el mindfulness y la autocompasión, esto nos va a ayudar a responder desde un lugar más consciente, en lugar de estar reaccionando a las situaciones que nos pasan de manera automática y de una forma que a lo mejor luego no nos sentimos bien con ella. Claro. De hecho, el concepto de humanidad compartida para mí es muy interesante porque se vio mucho en la pandemia, ¿no? Es decir, si tú a una persona la encierras en su casa 2 meses, 3 meses,
lo vive como un secuestro, es un secuestro, y sin embargo sabiendo, bueno, obviamente que hay una circunstancia, pero también que estamos todos en la misma situación, el dolor se mitiga mucho, ¿no? Ese es el concepto de humanidad compartida. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando veo pacientes, no es que sea mal de muchos, consuelo de tontos, es mal de muchos, consuelo de todos, y sobre todo el salir de uno mismo y ver que todos sufrimos, que a todos nos pasan las mismas cosas, que cuando los pacientes te dicen, es que soy la única persona que, porque todas mis amigas en las redes ponen esto y lo otro, y yo siempre les digo, es que si estuvieras aquí, si escucharas todo lo que yo escucho, esto sí que es una verdadera terapia, ¿no? La humanidad compartida, ¿no? Vale, chicos, entonces hablando un poco de eso, vamos a poner dos situaciones para que la gente entienda, ¿no? O sea, cómo llevamos esto, aparte de la práctica formal y la informal, ¿no? Y las actitudes mindfulness, que luego las mencionaremos, pero, vale, ¿y cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Es decir, imaginaos, por ejemplo, vamos a poner dos situaciones que son bastante prevalentes y vamos a hacer un pequeño análisis desde cómo sería una actitud mindfulness y autocompasiva. La primera sería, bueno, pues estás en un momento de tu vida, en soltería, empiezas a conocer gente por aplicaciones, sin aplicaciones, estás un poco cansado y de repente conoces a alguien, te gusta, empezáis a quedar y en una de las citas parecía recíproco, pero la persona empieza a mostrar menos interés, empieza a contestar cada vez menos, empieza a tardar más, respuestas más cortas y tú empiezas a entrar en pánico, ¿no? Quedas una última vez con esa persona y ves que hay algo que no fluye. ¿Cómo sería esa? ¿Cómo sería entrar, ¿no? en la mente del mono, lo que llaman, ¿no? Desde la acción o el secuestro emocional? ¿Y cómo sería desde la actitud mindfulness? Claro, pues si nos ponemos el ejemplo desde un poco la acción o el secuestro emocional, pues yo me imagino que llegas a casa después de la cita, estás súper nervioso, súper nerviosa, empiezas a sentir esa ansiedad y esa tristeza y empiezas a pensar qué habré hecho mal, empiezas a revisar todos los mensajes que os habéis enviado, miras cada detalle de la cita y dices, a ver, ¿en qué me puedo haber equivocado? Las otras quedadas, le das, vamos, 1000 vueltas y de repente atraviesa este pensamiento. Otra vez me pasa a mí. Todos mis amigos y mis amigas están emparejados y felices y yo parece que hay algo malo en mí que no sé qué es, pero es que nunca voy a encontrar a tu pareja. Para mí es imposible. Entonces ya empiezas a ver qué es lo que hay de malo en ti. Entras ahí en un bucle de sacarte defectos, vamos, por todos los lados. Y ya llega un punto que para cortar un poco eso, pues o decides ponerte a ver 1000 capítulos de una serie o a mirar el móvil ahí, scroll infinito, hasta que llega un punto que por agotamiento pues te quedas ahí dormido, dormida en el sofá. O te metes otra vez en aplicaciones y dices, pues ahora sí voy a buscar una persona, o si no dices, pues ya no voy a buscar más personas, salgo con mis amigos de fiesta, empiezo a beber y entonces así un bucle infinito, ¿no? ¿Y cómo sería la actitud mindfulness? Claro, pues en una actitud mindfulness realmente vuelves a casa con esa ansiedad, con esa tristeza, con ese miedo y te das cuenta, reconoces que estás existiendo ese dolor y que es muy, muy desagradable y que había muchísimas expectativas con esa persona y con esa cita. Entonces es completamente normal que ahora duela. Decides aceptar estas emociones sin juicios y aunque aparece ese pensamiento de soy la única persona a la que le pasa esto, mis amigos o mis amigas todos tienen pareja menos yo, te paras un momento y recuerdas que esto le podría pasar a cualquier persona y de hecho desengaños amorosos todos hemos tenido, entonces es una experiencia humana compartida tal cual. Y que la vida está muy mal. Exactamente. Entonces, bueno, ya simplemente es dar espacio a ese malestar, reconocer ese dolor y hacer acciones para cuidarte un poquito. Por ejemplo, puedes llamar a algún ser querido para hablar un poco con él, puedes hacerte algo que te guste para hacerte sentir un poco mejor y acompañarte en ese dolor.
Justo. Y empiezas a poner el bienestar un poco más en lo que tú puedes hacer que en lo que el otro te puede dar. Es decir, vale, yo quiero una pareja, quiero conocer a alguien interesante, pero si esta no es la persona, voy a volver otra vez a cómo me cuido, cómo sé lo que es importante para mí. La vida está difícil porque es verdad y me está doliendo. Y ya está. Y la otra situación también bastante común, ¿no? Es que estamos intoxicados de redes, de imágenes, ahora ya de IA, y entonces llega un momento en que, por lo que sea y por muchas cosas, un día te miras al espejo y no te gustas. Desde el secuestro emocional o desde ese modo orientado a la acción, pues aquí nuestra mente, influenciada por el ego, influenciada también por esos estándares de belleza irreales y de éxito también, que vemos en redes, pues nuestra mente nos empezará a juzgar, ¿no? Nos empezará a decir cosas como no me gusto, no valgo para nada, nadie me va a querer así. Entonces, estas ideas poco a poco van a ir generando una espiral de autocrítica, ¿no? Y entonces vamos a empezar a comparar nuestro cuerpo con los que vemos en redes, olvidando totalmente que la gran mayoría de lo que vemos son productos hechos de distorsiones, de filtros, ¿no? Filtros que distorsionan la realidad. Entonces, claro, al final te invade ese sentimiento de rechazo y te pasas el día mal, con un malestar tremendo, ¿no? Y rumiando esa idea constantemente de que tu cuerpo es feo o que es desagradable, ¿no? Al final mirar una foto te condiciona todo el día. Desde el mindfulness sería distinto. Desde el mindfulness lo que haríamos sería notar ese malestar, ¿vale? Y lejos de ignorarlo o dejarnos arrastrar por ese malestar, lo observaríamos con paciencia, respiraríamos profundamente y nos hablaríamos con amabilidad. Nos diríamos algo del estilo: es que hay días que es normal que nos veamos mal, sobre todo en un mundo donde nos están bombardeando constantemente con cuerpos perfectos, ¿no? Entonces aquí tendríamos... Aceptamos, ¿no? Como sí, que un mal día lo puede tener cualquiera. sí, pero en el fondo sabríamos que nuestro cuerpo no es un objeto para ser juzgado. Sabemos que nuestro cuerpo es sabio y que está haciendo lo mejor que puede por nosotros mismos, ¿no? Entonces recordamos que nuestro valor como persona no se mide por nuestro aspecto físico y notamos que poco a poco ese malestar inicial pues se está como disipando poquito a poco, ¿no? Y en su lugar está apareciendo otra cosa, está apareciendo un sentimiento de aceptación, un sentimiento de respeto por uno mismo, ¿no? Es curioso porque ayer justo vi una cita de Saramago del año 2001 que decía que el mundo se está convirtiendo en una caverna de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Y es verdad que hay mucha gente que vive dentro de esa caverna, pero está en nuestra mano el poder salir y poder vivir la vida de verdad. Pues así es, chicos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con el consultorio de Marta. La autocompasión no es lo mismo que el conformismo. Son conceptos muy diferentes, aunque ambos afectan a nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. La autocompasión implica reconocer las dificultades, pero también nuestra capacidad para superarlas, colocándonos en una posición responsable. Mientras que en el conformismo caemos en el victimismo o en la sensación de ser víctima de nuestras circunstancias, sin asumir la responsabilidad. La autocompasión implica ser amable y comprensivo con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad, reconociendo los errores y fracasos como parte de la experiencia humana. Por otro lado, el conformismo implica ceder a las expectativas o normas sociales, a menudo a costa de nuestra propia identidad y bienestar. Es importante encontrar un equilibrio entre la aceptación de uno mismo y la adaptación a las normas sociales, y así evitar caer en extremos que puedan dañar nuestra salud mental y emocional. En resumen, la autocompasión, al contrario del conformismo, nos ayuda a crecer y a desarrollarnos de manera responsable y cuida nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional.
Muchas gracias, Marta. Realmente es que esa es una duda que tiene mucha gente, ¿no? Autocompasión y conformismo, es que autocompasión no tiene nada que ver con conformarse, precisamente todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con conectar con uno, con aceptar y hacer con eso lo que se pueda, ¿no? Lo que no puede ser es el conformismo, es no accionar, ¿no? Y quedarse ahí en un status quo, y sin embargo la autocompasión precisamente tiene que ver con conectar para poder avanzar, ¿no? Porque si no, uno lo que hace es una huida hacia adelante. Eso es, la autocompasión nos hace crecer y el conformismo, muchas veces, pues lo que ha dicho Marta, tenemos que ser castigados, ¿no? Nuestra propia identidad tiene que ser castigada con tal de cumplir con lo establecido socialmente. Gracias, chicos, por estar aquí hoy, por compartir este ratito. Y nada, simplemente terminar con una reflexión, y es que en este momento social en el que nos ha tocado vivir, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, de extremos, críticas, luchas externas e internas, hemos conquistado libertades, pero hemos perdido el criterio para ejercerlas con sabiduría. Por eso, dominar de nuevo nuestra atención y nuestra capacidad de decidir desde el buen trato hacia nosotros mismos y hacia los demás se convierte ahora más que nunca en nuestro verdadero poder. Gracias a todos por estar aquí un día más en Entre Divanes. Os esperamos en próximos episodios. Dadle me gusta, suscribiros, nos hacéis un gran favor.